dictaron DNU que fueron absolutamente inconstitucionales. Por ejemplo, en marzo del 2009, el DNU que modificó la coparticipación por DNU de la alícuota de la soja, por ejemplo. 2009, el DNU 2010 modificó el uso de las reservas. Alberto Fernández y Sergio Massa, con este Congreso, dictó 179 DNU. Y Néstor Kirchner, 294. La diputada Silvana Giudici expuso la gran hipocresía de los kirchneristas que históricamente abusaron de los DNU y ahora los quieren limitar para no dejar gobernar a Javier Milei. Los kirchneristas están desesperados y buscan joder a Milei de cualquier forma posible. Diputada Giudici tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que me violenta que este tema se haya emplazado en el recinto, porque desde aquel momento, desde el año 2006 hasta ahora, se hicieron ingentes esfuerzos para poder debatir en el ámbito de este Congreso y siempre fue rechazado, siempre por el mismo sector. Entonces, recordaba también Juan Manuel López que hubo una media sanción el 21 de abril del 2010, que todo este grupo heterogéneo que fue el Grupo A logró en esta Cámara de Diputados y por supuesto fue rechazado en el Senado. Entonces, con estos antecedentes paradojales, porque ahora la mayoría que fuerza derogar esta ley es la mayoría que resistió durante estos casi 20 años modificar y mejorar la calidad institucional de este Congreso. Entonces, quiero repasar cuando hablábamos de DNU buenos y DNU malos, y recién escuché que querían poner primero en la lista de derogación del DNU 70. Decían que el gobierno de Mauricio Macri fue un muy buen DNU, el de extinción de dominio. Les recuerdo que el DNU 70, entre otras cosas, más allá de generar un corpus importante para la fundación de esta nueva mirada de gobierno, también incorpora, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, que fue una aberración y que generó uno de los peores desastres para la clase media argentina. Entonces, bueno, si hablamos de DNU bueno, DNU malo, miremos un poquito la historia. Cuando digo que el kirchnerismo, y disculpen que me ponga con el kirchnerismo, ya sé que no les gusta, pero cuando les digo que el kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia, les cuento además que los DNU que dictó no solo simplemente para fijar un programa de gobierno, para cambiar determinada cuestión quizás administrativa. Dictaron DNU que fueron absolutamente inconstitucionales. Por ejemplo, en marzo del 2009, el DNU que modificó la coparticipación por DNU de la alícuota de la soja, por ejemplo. En el 2009, el DNU 2010 modificó el uso de las reservas. En el 2010 también, en el DNU 18, removió al presidente del Banco Central, Redrado. Y el último acto genial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó a devolver el 15% de los recursos de la coparticipación a las provincias, por encima de lo que planteaba la Corte, porque la Corte había dicho a 3 provincias le devuelven. El DNU de Cristina termina devolviendo el 15% de coparticipación para reventar la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿por qué señalo esta historia? Porque creo que lo estamos viendo y los bloques que bien intencionadamente dicen alguna vez hay que cambiar esto, creo que miran la película con un cristal de un solo lado. Tenemos que ver una película completa. Y la pregunta es, ¿por qué quienes la legislaron en su momento con estas leyes y forzaron las instituciones, ahora quieren, me gustaría escucharlos, por qué ahora quieren modificarlo, ¿no? Digo, siguiendo un poquito el recuento, para que tengamos la base de los indicadores de lo que estamos por discutir en estas próximas reuniones. Alberto Fernández y Sergio Massa, con este Congreso funcionando, a través de Suma además, que era mucho más fácil para poder debatir, dictó 179 DNU. Y Néstor Kirchner,
294. Entonces no es que nos despertamos ahora y dijimos, uy, che, Milei está gobernando por DNU. No, no, no. Esto es así desde el gobierno, yo diría desde el 90, ¿no? Porque Menem, de la Rúa, Rodríguez Sá en su interinato de 5 días dictó 6 DNU. Bueno, Dual de 152. Por lo tanto, a ver, hablemos con la verdad. ¿Por qué entonces? Y vuelvo a decir, vulnerando lo que tiene que suceder en una Cámara, que es que cada comisión que tiene su propia tarea a la que abocarse, terminó siendo emplazada cuando todavía no terminamos de debatir temas tan importantes como, por ejemplo, decía recién la diputada Petraca, sobre el tema de Penaca, perdón. Gracias, Silvana. Como la diputada Penaca planteaba temas importantes que están pendientes, con un presupuesto además que estamos debatiendo en estos días, y ahora casi al final de las sesiones parlamentarias se intenta en 3 sesiones nada más terminar con un instituto que en su momento fue pensado, y aquí es donde tengo la diferencia. Miren, cuando trabajábamos para derogar la ley de Cristina, lo decíamos muy claramente, todos los espacios, la doctora Carrió, Patricia Bullrich, Federico Pinedo, planteábamos que se instalaba con esta ley y con este Congreso funcionando como funcionaba, una tiranía de las mayorías. Cuando escarbamos un poquito en este concepto, desde John Stuart Mill, Tocqueville y hasta liberales como Berlín, plantean que la tiranía de la mayoría es aquella, no solo la que termina votando un espacio, sino que es aquella que termina obturando toda posibilidad de desacuerdo. Y eso es lo que pasó en este Congreso, porque cuando proponíamos derogar esa norma de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba creada para reforzar la tiranía de las mayorías, que había convertido a este Congreso en una escribanía, donde nada se debatía, donde no se podía sacar una ley y donde terminaban generando las mayores aberraciones y conflictos de poder con la justicia, por ejemplo, como con la reforma del Consejo de la Magistratura. Estas cosas nos pasaron. Entonces, si las tiranías de la mayoría además constituyen una tiranía social que se ha encarnado en la Argentina desde las 4 administraciones kirchneristas, yo me pregunto por qué ahora, cuando hay un cambio, como fue en su momento con el gobierno de Mauricio Macri, cuando hay un cambio cultural, cuando hay un cambio social, cuando se intenta con un espacio que es disruptivo, que no es de ustedes ni es nuestro, que es un espacio totalmente distinto, que viene con una idea totalmente distinta en la Argentina, entonces lo que se intenta es privarla a esta nueva cultura quizás social, no sé si llamarla así porque todavía es muy en ciernes, entonces le caemos con todo el peso de las antiguas mayorías para tratar de recortar ese cambio. Entonces, ¿de qué hablamos cuando algunos diputados dicen si no es ahora, cuándo? Creo que la pregunta es incorrecta. Y la pregunta es, ¿y si es ahora, por qué? Cuando no fue antes. Por eso le pido, presidente y presidenta de Peticiones y Poderes y Reglamento, que este plenario no cancele la oportunidad de un debate profundo, se llame a la academia, se llame a todos los actores que tienen opinar sobre esto, y que no se delegue en un emplazamiento la competencia que tienen estas 2 comisiones permanentes que pueden reunirse en cualquier momento, ahora, el año que viene, el siguiente, para discutir un tema tan importante. No me parece que esta sea la manera, y más allá de lo importante que considero y los estragos que ha generado esta tiranía de las mayorías en la Argentina, que se pueda tomar un tema tan a la ligera. ¿Por qué? Porque el Instituto de los DNU también lo que garantiza es la gobernabilidad. Y si de lo que se trata acá es de limar la gobernabilidad, estaríamos otra vez en el retorno a esas tiranías de la mayoría. Muchas gracias.
Gracias, diputada Judici.